¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Marcelo Ebrard. Bienvenido. Gracias por invitarme. Saludos por allá a toda la raza. No, saludos, bienvenido aquí a Monterrey. ¿Qué andas haciendo por acá? Pues me habían invitado y no había podido venir porque me la paso viajando. Pero no de turista, ¿eh? Sí. Me mandan, ya sabes, que vete a Bali. Hice como 2 días sin llegar. Venías de Bali. No, pero estuve en Bali, luego me fui a Qatar, antes estuve en Egipto. Ok. Qatar para el Mundial. Sí, para fuiste al la Mundial. inauguración. Pues sí, porque nosotros somos la sede que sigue. Sí. Entonces, ni modo que no estoy, ya sabes. Y de México, Sí. ¿quién la va a recibir? Entonces, nos toca México, Estados Unidos y Canadá, la que viene. Por eso fui. Entonces, viajo mucho y no había yo podido atender esas invitaciones. Entonces, ahora sí pude. No, Este qué sábado y mañana también estoy en la mañana. No, qué bueno, bienvenido. Para mí es un Sí. gusto que andes por acá. En Qatar, ¿cuánto tiempo te quedaste? Yo también vengo de allá, justo. Ya hace Qatar como estuvo 4 padre. días. Bueno, nos estuvimos preparando hace muchos meses porque esperábamos y ocurrió que tuviéramos más o menos, no sé, 70, 80 mil mexicanos por allá. Y entonces armamos un centro de apoyo que se llama Centro México. Se llama todavía, está funcionando. Ok. Y bueno, total, lo preparamos y lo echamos a andar. Y fui a Qatar para inaugurar ese centro. He de haber estado, déjenme ver, 3 días cuando mucho. Pero es un centro de apoyo para mexicanos que van al Mundial por si tienen Sí. algún problema Pues es que, con algo estás, relacionado con... es que estás en un país en donde no conoces la lengua, no Sí. conoces las leyes. Y si yo hubiese dejado solo el consulado de la embajada, pues, no puedes, es una sola persona. Sí. En cambio, acá tienes un centro donde te hago los pasaportes, ya sabes, el clásico que se le perdió el pasaporte o se lo robaron. De detenidos casi no tuvimos y de conflictos serios tampoco. La verdad es que la afición se portó muy bien. Sí. Pero más vale tener el apoyo, ¿no? Sí, que sí había una duda genuina, ¿no? Y también más por los precedentes que había de incidentes de mexicanos en otros eventos así. Pues fíjate que el jefe ahí de la policía me dijo, porque le pregunté yo, oye, ¿cómo nos tienes catalogados tú en tu modelo de riesgo, ¿no? La afición mexicana. Y me dijo, no, ustedes están en el cuadrito verde. No, Ok. problema los ingleses, esos sí son un problema. No todos los ingleses, los hooligans. Sí, O sea, sí, sí. La afición mexicana es alegre, echa relajo, viene de fiesta, pero no es conflictiva. Sí, tienes razón. Los incidentes a los que me refiero son casos aislados. Aquí Pues ya sí, estás hablando el del cuate grupo más violento de Sí, personas de que... problema, ¿no? Pero Sí. lo más difícil que tuvimos fue que un cuate se pasó con su tequila. Mm. Ni, Sí, que es un ni le dijeron problema nada. bien amigable. Y este cuate salió con su tequila. Ya pasé. Cosas de esas, pero realmente no hemos tenido problema. ¿Y abriste el centro es temporal? O sea, nada más se termina el Mundial y se Sí, va todo el centro nada más es temporal. Te hago para los que se pierden sus pasaportes. Por si necesitas alguna gestión, ya sabes que tengas algún problema con las autoridades, ahí te apoyamos. Ese tipo. Bueno, también tuvimos una revisión médica, porque tuvimos un par de gentes que nos llegaron ya uno con un infarto y otro tenía insolación. Algo así. Pero muy bien, nuestra afición, súper. Claro, no había cervezas y eso. Sí. Entonces, se fueron al México Fest, que teníamos en nuestra zona. Que era como también me tocó ir ahí, era como una iniciativa privada, ¿no? De bares que empezaron a armar ahí su... Pues son unos cuates que creo que lo han armado en varios mundiales, me dijeron. Pero pagas, no me acuerdo, creo que $10 pagas y luego tú compras lo que quieres ahí adentro. Sí. Pero sí tienen permiso para la cerveza y eso. Pero la gente se portó muy bien, la gente va pues alegre. Claro. O sea, eso vas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya te acostumbraste, me imagino, que la vida de estar viajando, ¿no? O sea, trabajaste en la ONU como 4 años, ¿no? Pues estuve en la ONU en un programa que se llama Safer Cities, en síntesis. Reunía a todas las ciudades del mundo que han tenido éxito y decirles cómo le hiciste para que tu ciudad esté segura, ¿no? Y entonces cada ciudad te va diciendo y aprendes mucho. Entonces estuve trabajando en la ONU y sí he viajado muchísimo, porque en la Cancillería tienes que viajar, tienes que representar a México. Claro. Entonces ando del tingo al tango, como quien dice. Y digo, me interesa saber qué son indispensables para ti a la hora de viajar. O sea, ¿qué es lo que no te puede faltar? Lo que llevo normalmente llevo mi maleta, la pequeñita. ¿A qué bien? Lo indispensable que son mis chicles para la noche. Tengo esa. Hay quien fuma, yo fumé muchos años, pero ya no. Pero son chicles de tabaco. No, ¿Chicles? normales, unos chiclitos que traigo. Ok. Esos, de menta. Esos basic, ¿no? No, esos los son como Juicy Fruit. Esos me encantan. Y si no los llevo, digo, ya se me olvidó. Y luego imagínate en Bali, Sí. sin va a tener. Aparte de esa marca.
Bueno, de eso llevo mi cajita donde llevo mis cosas, así que te diré, mi crema de rasurar, todo lo que necesitas para el día a día. Mi pijamita, o sea, siempre digo, lo que yo ponga en esa maleta, por si se pierde la grandota, ¿no? Y si puedo no llevar grande, no la llevo. Ok, o sea, tienes una maleta chica por si la grande se pierde, puedes sobrevivir, claro. Es clásico que llegas y mi maleta no llegó, si no llega mañana. Sí. Y tú ya sabes de shorts en la junta ahí del G20, sí. ¿No? Oye, tus bermudas, ¿qué onda? Es que no llegó mi maleta. Entonces, llevo lo indispensable en una maleta pequeña y me ha funcionado bien. Fíjate que a mí este año me tocó también viajar mucho, más que nada por grabar. Y lo que acabé haciendo es que ahora siempre tengo una maleta. Yo no documento, viajo con una carry-on. Que mejor. Sí, y la verdad es que yo solamente uso camisetas blancas y negras, entonces soy muy... No necesito tanta ropa. Lavas una ya, ¿no? Ajá, o si no compras allá o incluso las dejas, que sé que a lo mejor no es lo más ecológico del mundo, pero me resuelve ese problema. Pero me sirvió mucho el tema, por ejemplo, de duplicar equipo, porque antes para viajar tenía que desmontar este estudio y luego era un problema porque pues le agregas fricción al proceso. Ya teniendo el estudio empacado o la maleta hecha, ya te vuelves todavía más ágil. Claro. ¿Tú tienes así o tú te empacas cada vez que...? No, yo tengo todo hecho. Ya estoy armado a ese sistema. Claro, yo tengo una ventaja, que en cada país que llegas hay una embajada. Sí. Entonces te apoyan, no para tus cosas personales, pero no necesitas llevar tantas cosas. Si requieres algo, ahí lo resuelves. Pero bueno, y luego aprender mucho de los aviones, porque también tienes que saber a los horarios, porque si no sí te afecta mucho el jet lag. Sí. ¿Y entonces, cuál dirías que es la clave para no llegar con jet lag? Buscar vuelos que coincidan con el tiempo horario para que tú puedas, si puedes, dormir. Y si no se puede, pues entonces quedarte despierto lo más que puedes. Son los dos extremos. El primer día es clave, ¿no? Cuando llegas a un lugar, sí. Y si te equivocas, no. Sí. O sea, si viajas cuando no debieras, sí te afecta mucho. Claro, sí. Te afecta 2 días, ¿eh? Pero sería como aterrizar cuando es de mañana en esa ciudad, sí, y aguantarte ese día para dormir en la noche, exactamente, ¿no? Justo en el vuelo de rumbo a Qatar me tocó a unas brasileñas que se pusieron hasta la madre y no pude dormir. Llegué en la mañana y cometí el error de dormirme hasta la tarde y la sufrí casi una semana por ese fue el error. Sí, por haber hecho, sí. No hay que hacer eso. Pero bueno, si no te dejan dormir las brasileñas. Sí, está muy cabrón. Además ya se fueron del mundial ahorita, sí. ¿no? Sí, y verlos tristes estuvo extraño porque sí, todo el mundial hasta se sentía una cierta condescendencia de Brasil hacia el resto de los equipos, como que ya se veían con su sexta Copa del Mundo y no... Pues es que yo los vi jugar maravilloso, sí, ¿no? Y de repente, ¿qué pasó? Sí. Me sorprendió a ti, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué fue eso? No sé. No lo entendí, porque son penaltis, ¿no? Sí, digo... Lo malo de los penaltis es un volado, man. Y también el tema de la selección nacionales es que aunque sean muchos jugadores, sí hay un proceso de aprender a jugar juntos que muchas veces no se da porque no juegan juntos todas las semanas. Entonces, a lo mejor jugadores que son muy buenos en sus clubes, en la selección si no tienen ese mismo apoyo o esa misma estructura en la cancha. Puede ser, sí, no tienes razón, pero yo los vi jugar muy bien, ¿eh? Sí. Pero bueno, en fin, eso fue una sorpresota. Sí. Sí, la verdad, tus viajes en general de trabajo, ¿en qué consisten? O sea, fuera del viaje ahorita de Qatar, generalmente es diplomático, es... El viaje normalmente consiste, llegas, te preparas, tienes normalmente una reunión bilateral con el país que visitas. Okay. Tienes tus pendientes con ese país. Si vas a una reunión, por ejemplo, el G20, pues tienes que estar en las diferentes reuniones del G20. Normalmente la negociación más compleja es qué es lo que se va a declarar. O sea, en qué estamos de acuerdo los 20. Okay. Y te puedes tardar mucho. Por ejemplo, nosotros metimos todo el tema de género, o sea, igualdad de género y todas las causas, porque nosotros tenemos una política exterior feminista, y había un grupo de países que dijeron, no, pues no queremos que se diga, no en esta ocasión, en una ocasión anterior, no queremos que se diga nada de género. Le dijimos, ¿cómo crees? O sea, eso para nosotros es un bottom line, como el caso de México. Entonces, esas declaraciones que tienes que negociar es ver cómo concilias un solo párrafo donde todos los 20 estén de acuerdo. Por ejemplo, ahora, ¿cuál era el reto? Pues imagínate Rusia y Ucrania, pues Rusia es parte de los 20. Claro. Entonces, fue reunión, y con que haya uno que no esté en sintonía con todos, se vuelve ya sabes, todo. oye, no, eso me hizo muy esto. Total, al final se llegó a un párrafo y los rusos lo aceptaron. Entonces, primera vez que se hace una declaración donde se habla de Ucrania y Rusia, que los rusos aceptaron que se manejara, que se tratara. Entonces así son, eso es uno de los puntos que ves cuando vas de viaje. ¿Esto cuándo fue? ¿Hace cuánto fue esta reunión? Esto de Bali acaba de ser,
Esto fue en Bali, pues de ahí venías. De ahí me fui a Qatar. ¿Y la declaración que salió a la luz, cuál fue? O sea, ¿cuál fue eso? La declaración que salió a la luz establece o se manifiesta en favor de que se pueda encontrar una solución pacífica lo más pronto posible al conflicto. Y se menciona el conflicto porque el punto de partida era no queremos que se mencione el conflicto. Ok, de los rusos, sí, inicialmente. Y de China también. Y de China también. También China dijo, sí, eso no es político, esta reunión del G20, ¿por qué quieren meter eso? Bueno, no es político, estoy de acuerdo, pero tenemos inflación, hermanito, sí. Por el conflicto de ustedes. Tenemos inflación en todo el mundo y subió el precio del petróleo en todo el mundo. Entonces sí lo tenemos que tratar y por eso al final se trató. Ok. Es otro ejemplo, ¿no? ¿Y qué perfiles te encuentras normalmente en esa reunión? O sea, ¿te ves identificado con tu contraparte de otro país? Ah, mira, ahí está, o no tienes tanto ese perfil. Pues con unos sí, con otros no, pues depende con quién, ¿no? Porque sé que el tema de negociar no es algo nuevo para ti, o sea, llevas bastante tiempo haciéndolo, incluso en el gobierno de Salinas te tocó con los zapatistas, si no me equivoco, ¿no? O sea, ¿es un perfil el que normalmente está en este tipo de eventos o no siempre? Pues tienes perfiles muy distintos, por ejemplo, ahora en esta reunión que estamos hablando de Bali, pues estaba Biden, estaba Xi Jinping, que son muy distintos uno del otro. Okay. Estaba Macron de Francia, que nos invitó a cenar, porque le decíamos, oye maestro, en buen plan no queremos ser conflictivos, pero ustedes cada año que hay una junta de la COP, o sea, cuando nos reunimos para ver los avances contra el cambio climático, nos ofrecen $100 mil millones. Ya aparece de grabadora cada año. ¿Quién les ofrece? Pues los países más ricos. Okay. Entonces le dijimos al de Francia, al presidente de Francia, ¿por qué no nos apoyas si organizamos un fondo? Y ahora ya lo hacen real, porque de veras ya es cotorreo. Pero ofrecen esos $100 mil millones para un fondo, ¿para qué? O sea, ellos cada vez que tienes la junta, que se hace cada año, dicen, vamos a invertir $100 mil millones para reducir el cambio climático o reducir las emisiones a la atmósfera en los países que no son ricos. Okay. Entonces todo el mundo se va feliz. Qué padre, ahora sí vamos a poder hacer A, B, I, C, D y F. Nunca hemos visto el dinero. Entonces, ahora le dijimos, oye, ¿por qué no? Ahora sí lo hacemos, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevaban prometiendo eso? No, hombre, es como... ¿Y siempre son $100 mil millones de dólares? Siempre, ya es una declaración que ya se acostumbraron a hacer. Como los futbolistas que declaran al final del partido, no, que el equipo se partió la cabeza, que acaba haciendo lo mismo. Entonces tu credibilidad es nula, ¿no? Entonces le dijimos a Macron, oye, ¿por qué no nos ayudas tú que eres del Club de los Ricos? Para decirles, oigan, pues hagamos un fondo, ya metan el dinero al fondo y empezamos a aplicar proyectos. Y les decía yo, América Latina, aunque no tenemos tanto dinero, ya tenemos un fondito de adaptación. Adaptación es los huracanes que está subiendo el nivel del mar. O sea, ya el impacto, ¿no? Del cambio climático, que sí es muy grave. Por ejemplo, aquí fue sequía. Es sequía. Entonces, el fondo de adaptación es para financiar todo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso aquí sería, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que tenga agua Monterrey de lo que ha perdido? Virtud al cambio climático. Caribe, pues en vez de tener 10 huracanes, ahora tienes 26, mano. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces se aceptó y finalmente ya se aprobó. Ojalá ya lo podamos ejercer para la COP de este año, de 23. ¿Y hay un organismo que hace responsable a las partes por las declaraciones de años previos o es el mismo grupo? O sea, no hay consecuencias en ese sentido. No hay una consecuencia porque finalmente la ONU no es más que la voluntad de los países, no tiene poder sobre ti. O sea, no le hemos delegado posibilidades de sanción, salvo que lo apruebe el Consejo de Seguridad y normalmente siempre se bloquea. Pero alguien lo veta. Y hay un poder, pero si hay un poder sutil, por ejemplo, en si te sacan de ciertas mesas que puede tener impactos ya económicos del mismo. O sea, ¿qué pasa si la ONU te dice, sabes que ya no te invitamos? Es muy raro que no te inviten, muy, muy raro. O sea, por ejemplo, hace poco sacaron a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos a la ONU y yo creo que fue un error. Okay. Entonces, no es habitual que saquen países, porque la idea es que todos estemos en el mismo sistema, con sus obligaciones, ¿no? Sí. Entonces, tarjeta roja, digamos, aquí, pues imagínate, se va el país, pues ya no tiene obligaciones con la ONU. Entonces, no es habitual ese tipo de, digamos, expulsiones. ¿Qué es lo que queríamos decirles? A ver, ustedes tienen que cumplir lo que están diciendo ya. O sea, no es de que sancionemos, mano. O sea, es de que ya... O sea, estás hablando de un cambio tremendo en el clima en todo el mundo y ustedes siguen echando rollo. O sea, no se puede. Sí. Entonces, pues,
ya se va a instituir este fondo y yo espero que logremos aterrizar ese dinero este año, de 23. De eso se tratan esas reuniones. Claro. ¿Cómo fue la transición de entrar precisamente al puesto que tienes ahorita de secretario de Relaciones Exteriores viniendo de un break en el mundo político que tuviste, ¿no? Bueno, a mí se me fue encima Peña Nieto porque no sé si te acuerdas que salió todo un escándalo sobre la casa que se llamó la Casa Blanca. Sí, de hecho creo que fue uno de los primeros videos que hice, es el ¿Ah, sí? el de la Casa ¿Te acuerdas Blanca. todo ese relajo? Sí. Bueno, entonces le fueron a decir que yo lo había armado. Ok. Que yo había ¿Que tú habías armado el escándalo que se generó? Sí, que yo había armado el expediente, algo así. Yo no tenía ni idea, hombre. Yo estaba en una boda, sí, en una boda en Puerto Vallarta que invitó un amigo. Bueno, resumen, a raíz de eso se me fueron encima. O sea, el presidente, el secretario de Gobernación, el de Hacienda, la UIF, ¿no? Ya sabes, auditorías, bueno, la de siempre. Entonces, no me dejaron ser diputado. Yo quería ser diputado y no me dejaron. Porque el gobierno federal presionó mucho al Tribunal Electoral y no me lo permitió. Ahí estabas con Movimiento Ciudadano. Yo era parte del PRD, pero el PRD me dijo, tú no puedes ser candidato porque no quiere el gobierno. Le dije, oye, pero nosotros somos un partido de oposición, ¿no? Oye, o ya no somos de oposición. No, pues ya no. Bueno, entonces Movimiento Ciudadano amablemente me dijo, si quieres, nosotros te apoyamos. Y entonces por eso me fui a registrar vía Movimiento Ciudadano, pero ni con Movimiento Ciudadano. Me dijeron, tú con ningún partido. Bueno. Entonces la ONU me ofreció, Pero ¿por qué decían que había sido tú? Porque se lo fue a decir Mancera, que era el jefe de gobierno, y Osorio Chong, el actual senador. Se lo fueron a decir al presidente que yo lo había armado, que porque yo había estado en el gobierno de la ciudad y tenía acceso a esos documentos. La verdad es que era falso, porque esos documentos Carmen Aristegui, su equipo publicó cuando los obtuvo. 2013, 14 y todo eso. O sea, la verdad yo no tenía nada que ver con eso, pero pues, se me fueron encima. Entonces, como no me dejaron hacer nada, ni ser diputado, ni nada, la ONU me dijo, ¿por qué no te vienes a coordinar un programa que se llama Safer Cities? Quiere decir, ciudades más seguras. Le dije, ok. Entonces, estuve un tiempo coordinando ese programa muy interesante, que ya había yo sido dirigente de eso en 2012. ¿Dirigente de este mismo programa? Sí. Ok, no sabía. Sí. ¿Y estudiaste Relaciones Exteriores en tu carrera o qué? Estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Yo quería ser sociólogo. ¿Querías ser sociólogo? Sí. ¿Por qué? Porque se me hacía como fascinante todo, cómo explicar qué pasa con la sociedad. Es decir, cómo puedes entender las tendencias de la sociedad. Eso a resultas de un libro que creo que estaba yo en prepa, que leí de Emile Durkheim, que es sobre el suicidio. O sea, la pregunta que él se hizo, que quizás fundador de la sociología, es ¿por qué se suicida la gente? Primera. Y segunda, ¿por qué se suicidan más en un punto, en una ciudad, y no en otro? Es su pregunta. Entonces, todos sus libros, como tratar de explicar científicamente la respuesta. Bueno, entonces me hacía fascinante, ¿no? Pero en ese libro, ¿qué tan determinante es el ambiente de la ciudad para llevar a una acción así? Me imagino que muy determinante. Él establece varias hipótesis de trabajo y dice, bueno, está muy difícil predecirlas, pero lo que me gustó muchísimo de ese libro fue la exploración, la propia pregunta, ¿no? Y él esboza ahí varias posibles respuestas. Pero el asunto es de que yo quería estudiar eso porque decía, ¿cómo puedes? Como que es muy apasionante entender a la sociedad. Sí. Bueno, si logras algún día llegar a eso. Sí, aspirar a tener un modelo te aviso. Decir, oye, ya lo entendí. Bueno, porque en realidad es muy impredecible, es muy complejo, lo que tú quieras. Pero dirías que cualquier cosa o sea, incluso los modelos matemáticos, pues a lo mejor funcionan en un universo que nosotros vemos como el total, pero seguramente hay ciertas variables que influyen que se nos escapan, porque a fin de cuentas estamos condenados a los sensores que son nuestros sentidos para medir la realidad. Sí, siempre vas a tener bueno, incluso en matemáticas y demás tienes conjuntos borrosos, hay muchas cosas en matemáticas que, al contrario del censo de lo que suponemos, no son exactas. Bueno, o sea, mides lo inexacto. Sí, claro. ¿De qué tamaño lo inexacto? Entonces, pero bueno, yo quería estudiar sociología, pero vi el programa de Relaciones Internacionales y me gustó mucho, porque llevas
estudios sobre que tienden a la misma explicación, pero con más herramientas. Entonces, llevas derecho, llevas historia, llevas economía, llevas sociología. Entonces dije, este programa me gusta mucho. Y entonces me metí a estudiar Relaciones Internacionales y así llegué. Ahora, yo llego a Relaciones Exteriores después de... Yo empecé a trabajar en 83, man. Sí. Llegué en 2018. O sea, me tardé un poquito. Empieza a trabajar porque te gradúas como en el 80, ¿no? Y ahí conoces a Manuel Camacho. Manuel fue mi maestro en el Colegio de México. Y Manuel había hecho un texto muy famoso en esa época, de 1977, yo creo, por ahí. Había estudiado él en Princeton, de los pocos jóvenes que habían estudiado ya ciencia política, epistemología de la ciencia, todo eso. Entonces él escribió un texto que se llama Los nudos históricos del sistema político mexicano. Es un libro, es un artículo más que un libro. Okay. Muy brillante. Y total, fue mi maestro. Y era un maestro muy exigente. Y cuando salimos de la universidad, del Colegio de México, él me invita a trabajar. Y por eso empiezo a trabajar con él en el año 83. Que él está involucrado en la campaña de Miguel de la Madrid. Y ahí te empiezas a involucrar en la vida política. Pero previo ya sabías que te ibas a seguir un camino, pues como el que acabas Pues me interesaban todos los temas políticos, ¿no? Ok. Y cuando yo entré al Colegio de México, me pidieron un ensayo en el año 77. Bueno, un ensayo, vaya, de 4 o 5 cuartillas. Y ahí puse, bueno, a mí lo que me interesa es estudiar, ver todo esto, tratar de entender la evolución del sistema político, porque debemos evitar que vuelva a ocurrir otra cosa como la de 68. Ok. O sea, que mataron a unos jóvenes solo por lo que pensaban. Sí. Ahora estoy hablando de una época, para que nos situemos, donde el candidato del PRI fue candidato único. No hubo ningún candidato. Cuando yo estaba en escuela, entré a la escuela, no había ningún candidato de oposición. Sí. Solo ¿Esto fue en las elecciones de Miguel de la Madrid o fue no, en la de López Portillo? De López Portillo. Okay. Sí, de López Portillo. Y ese era el México en el que estábamos viviendo. Por eso tenía sentido lo que te acabo de decir, si no, pues no se entiende de qué habla esta parte. Entonces, de eso. Y entonces yo tenía una inclinación por los temas políticos y sociales, como lo acabo de explicar. Está interesante porque sí le metes un acercamiento sociológico en el sentido de que lo que querías era encontrar un patrón para evitar que se repita, ¿no? O sea, evitar que se repita y cómo podíamos hacer una sociedad en donde fuera más abierto. Es la época de las grandes... España estaba por hacer su cambio a la democracia, había muerto Franco, un dictador. Sí. Entonces, era como la gran... En ese momento pensaba yo, como mi generación, es el gran momento para hacer un cambio en este sistema, que pues, además hay un candidato, es un solo partido prácticamente. Y nos tocó después la reforma política, electoral. Sí. Y después me invitó Manuel, pero ya en 83, ya en el sexenio Miguel de la Madrid. En esa reforma política, ¿tú te involucraste como observador o en qué estabas involucrado? Pues yo estaba en el Colegio de México y nos invitó un maestro que quise mucho, que murió, que se llamaba Rafael Segovia. Nos invitó a algunos de los alumnos que quisimos o nos interesó, para que fuéramos una especie de, sí, como observadores del proceso de reforma política, que es cuando se crean los diputados de representación proporcional. Okay. Se modifica la ley electoral, se crea una comisión que lleva las elecciones, etcétera. Esto estaba hablando en 1979, sí. Man. O sea, eso ya llovió. ¿Y por qué necesitaban esa supervisión? ¿Era por votación? O sea, ¿qué era lo que podía salir mal? ¿Por qué la observación nuestra? No, era para que aprendiéramos nosotros. Ok, era un proceso didáctico. El objetivo era, a ver, ¿a ti te interesa esto? Vente, ve los debates, escúchalos, ¿no? Okay. Participa. Entonces realmente fue un privilegio que nos hayan invitado, porque tuvimos acceso a aprender de qué se trataba esta discusión sobre la reforma política. Estaba proscrito el Partido Comunista, proscrito fuera de la ley. De izquierda prácticamente no había partidos, solamente estaba el Partido Popular Socialista, que había sido un partido que había fundado Lombardo Toledano, no aburro, eso te hablo ya ahí de los años, casi 100 años vamos a cumplir, de que se fundó eso del PPC. Entonces, esa reforma electoral sí fue muy importante, porque incluyó, dejaste de tener
a una parte de las ideas políticas de México fuera de la ley. Ok. Sí. Y después de esto, cuando te gradúas y te invitan a trabajar, ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer? Lo primero que me encargó Manuel fue la coordinación de una cosa que se llamaba Programa de Empleo. Ok. Y ahí había gente pues, muy connotadas, había exgobernadores, había agentes como Manuel Aguilera Gómez, que acaba de morir, por cierto, que después fue el autor, en buena medida el operador, de la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo. Entonces aprendí mucho de esas personas. Fue una gran oportunidad, yo tenía 23 años. Que a ti el sismo te tocó regresando, porque te fuiste a París a estudiar, ¿no? Me fui en 84, regreso. Bien interesante en Francia porque acababa. Recién había ganado François Mitterrand, entonces había llegado el socialismo al poder. Era muy interesante qué es lo que iban a hacer. Entonces me tocó esa época. Regreso y efectivamente en 85 el sismo, fue muy impresionante, fue algo que me impactó mucho. Es más, el día del sismo iba yo rumbo a la oficina que estaba en el centro y tuve que parar el cochito que tenía yo porque el vaivén era tremendo. Pero deja tú eso, está a la altura del viaducto. Uh-huh. Y de repente voy viendo una nube gigante, se cuenta que no sé, como si fuera un hongo de esos de bomba atómica. Sí, sí. De color gris y café. Gris y café más o menos. Entonces me fui caminando al centro. Y no, pues primero me ayudaron a subir unos militares que fueron los que llegaron a esa calle, a Izazaga, para bajar los cheques del programa de empleo, porque dije, si no los bajo, esta gente pues, no va a recibir de aquí a que alguien suba. Pero el edificio no se podía accesar. No se podía accesar por escaleras y demás, pero lo hicimos por afuera. Ok. ¿Y te subiste ahí a sacar los cheques? Sí, porque dije, pues no, la gente no va a cobrar. Me angustió eso y le dije a una cuadrilla que había ahí de soldados ayudando, le dije, ¿me ayudas? Un teniente. Me dijo, te ayudo. Entonces subimos y lo bajamos. Y luego nos quedamos ahí trabajando, ayudando gente, y había mucha gente muy afectada. Pero fue muy impactante el impacto humano. Es muy difícil de describírtelo. Había 250,000 personas sin vivienda en la calle y mucho sufrimiento. Fue un momento muy, muy, muy difícil. Y después Manuel me dijo, oye, pues ya nos vamos de esta secretaría, ahora vamos a otra. Y tenemos que hacer... ¿Ahí Manuel era el secretario de Desarrollo Urbano en ese entonces o qué? Era subsecretario y lo nombraron secretario de Desarrollo Urbano. Ok. ¿Y tú estabas como? Con él, pues, como asesor. Como asesor. Sí, no tenía yo un cargo importante. Y pues nos fuimos a esa talacha a organizar la reconstrucción de las viviendas. Se hizo un convenio hubo muchas organizaciones que surgieron en ese momento. Para que te des una idea, eran como 5,000 frentes de trabajo. O sea, principalmente vecindades que se habían caído. Ok. Entonces, ¿qué tenías que volver a hacer? Eran vecindades la gente pues pagaba rentas muy económicas. Muchas solamente tenían un baño por piso. Y bueno, pues se hicieron 9 prototipos de vivienda para poder atender pues la reconstrucción. Y se dijo, bueno, si vas a reconstruir no vamos a hacer otra vez lo mismo. No puedo tener un baño por piso, vamos a poner un baño a cada casa, ¿no? Se hicieron 9 plantillas de los cuales se escogían dependiendo de la zona geográfica que eran eficientes para que no, pues mejor que la construcción de antes, ¿no? En cuestión de eficiencia. Mejor que la construcción de antes y que tuvieras un espacio digno, ¿no? Porque los de antes eran muy chiquitos. Entonces se hicieron más pisos. Ok. Para acomodar. ¿Y cuánto se tardó todo esto? Año y 2 meses. Ok. O sea, fue muy rápido, se hicieron 90,000 viviendas. ¿Y después de ahí qué pasa? ¿Se termina terminó la reconstrucción y después Manuel fue designado jefe del departamento del Distrito Federal, que era como, ahora ya no existe, ahora es jefe de gobierno, ahora es electo, antes te nombraban. Ok. Y ahí me invita y fui secretario de gobierno. Sí, sí. Bueno, pues ahí aprendes muchísimo, ¿no? Y en este puesto fue donde te tocó todo el conflicto de los zapatistas, en Chiapas. De ahí nos habíamos ido a Relaciones Exteriores. ¿Cuándo habrá sido eso? ¿Noviembre? Sí, noviembre del 93. Y en enero del 94, que estalló el conflicto, hubo una diferencia muy grande al interior del gobierno, porque había quien decía que había que acabar con ellos por la fuerza, porque era un grupo que había atacado las instituciones del gobierno. Y Manuel tuvo el valor, y eso lo viví cerca de él,
de decirle al presidente, pues yo no estoy de acuerdo con eso, hay que hacer un cese de hostilidades, hay que hacer un proceso de paz y hay que escuchar qué es lo que dicen ellos. ¿El conflicto inicial qué era? El conflicto esencial, bueno, hay muchas razones de ese conflicto, pero esencialmente era rebelarse en contra de las instituciones de México, del Estado mexicano, y luchar por autonomía, por gestión propia, por libertades, por derechos, es decir, sustraerse un poquito a las normas que el resto del país tienen y que se reconociera a los pueblos originarios de una manera distinta a como estaban en la ley, que de hecho no se les reconocía propiamente en la Constitución como ellos querían. Esa era la razón. Pero en esencia, la injusticia. Ok. La injusticia contra los indígenas. Ahí el presidente en turno era Carlos Salinas. Sí. Y tú te vuelves en toda esta negociación como una pieza muy importante entre conectar presidencia con el conflicto, ¿no? Porque incluso tú dialogabas con los dos extremos o cómo era tu involucramiento. El diálogo lo llevaba Manuel. Ok. Yo lo que tenía que hacer, bueno, Manuel me pedía que estuviera yo en contacto con el ejército, con la Secretaría de Gobernación y que mandara yo los reportes de la negociación a Presidencia de la República y a todas las dependencias que estaban, pues, que tenían que opinar. Y eso es lo que yo hacía. Pero la negociación la llevaba él. ¿Y cómo te preparabas para eso? Híjole, man, pues es una tarea compleja porque siempre hablas con personas que tienen ideas contrarias o tienen diferentes percepciones. En principio, el ejército no veía con buenos ojos una negociación. En gobernación no veían con buenos ojos que fuera en la catedral, donde fueron los diálogos. Hubo que decretarlas. ¿Fue en la catedral? Sí, de San Cristóbal de las Casas. Ok. ¿Y no lo veían con buenos ojos por el Estado laico o por...? Sí, no lo veían con buenos ojos porque veían demasiado peso del obispo de San Cristóbal. No veían con buenos ojos que fueran la sede de es decir, en la catedral. Sí. Entonces, pues siempre cuando haces procesos de intermediación, eso va a ocurrir. Entonces mi tarea era contribuir a que fuera posible dialogar. ¿Cómo te preparas? Pues, todos los días tomas aire. ¿No? Es como meterte a nadar sin snorkel, ¿no? Y no puedes salir a tomar aire mucho rato. O sea, tienes que ser tolerante, escuchar muchas horas. A veces no piensas que no logras absolutamente nada, pero poco a poco vas avanzando. Ok. Sí, eso es como aprendí también eso. ¿Y tienes indicadores para ver el progreso diario? Porque en estos momentos en donde sientes que a lo mejor no va avanzando la negociación o está estancada la cosa, ¿cómo? Pues muchas veces piensas que va a fracasar porque puede ser que haya mucha gente que esté en contra o puede ser que en este caso el ZLN no acepte algunas ideas. Al final se llegó a un buen avance, se decretó el cese de hostilidades, se hicieron los diálogos y se avanzaron muchos temas que a ellos les importaban. Ok. En marzo del 94 ellos dijeron vamos a ir a ver si estos acuerdos los aprueban nuestras asambleas. Y se fueron de la catedral para hacer esa consulta. Ya después ya no se pudo porque se interrumpió todo, porque fue un año muy difícil. Después vino el asesinato de Luis Donaldo Colosio, luego el asesinato de Ruiz Massieu. Entonces ya no pudimos terminar el proceso con ellos. Sí. Hablando ahorita de la catedral, hubo un acontecimiento que te amenazaron de excomulgarte, ¿no? Sí, pero eso fue cuando la interrupción legal del embarazo. ¿Hace cuánto fue esto? O sea, 2007, 2008. Te lo platico porque fíjate que yo estudié en una escuela religiosa y en ese entonces estaba o sea, lo conecté hoy en la mañana. En ese entonces yo estaba en secundaria. Y yo me acuerdo que tuve una diferencia muy grande con aquellos sacerdotes por precisamente ese tema. ¿Sí? ¿Te pusiste a defender yo defendía el Estado laico y como que me regañaron y hubo una especie de reunión para intentar convencerme de lo contrario. Y me acuerdo que ese evento en específico desencadenó un poquito mi escepticismo sobre toda la religión y después me alejé mucho en general de la Iglesia Católica, pero fue por ese acontecimiento en específico, porque lo abrieron a debate y coincide perfectamente con el 2007, que era cuando yo estaba justamente en secundaria. Exactamente. Bueno, es que en el 2007 nosotros en la Ciudad de México ya electo como jefe de gobierno, sí, con las compañeras y los compañeros teníamos en la Asamblea Legislativa una situación de mayoría, pero no casi que aplastante, sino una mayoría modesta. Pero decíamos, bueno, eso lo tenemos que hacer porque es la forma en que pensamos. Sí.
Es identitario, eso no puedes decir, ay, no hay que hacerlo porque entonces perdemos votos, ¿no? Decían, va a ser un fracaso. Digo, no va a ser un fracaso. Eso es lo que está en el programa y lo tenemos que hacer. Y se hizo. Bueno, ya te imaginas. Entonces, sí. Y luego dicen, que declaraste algo así como que la excomunión no me quita el sueño, algo así, ¿no? No se preocupe. Yo hice lo siguiente, dije, a ver, yo soy católico apostólico romano. Si ustedes me excomulgan, sí. yo tengo derecho a que mi juicio sea en Roma, con presencia del Santo Padre, porque así está en el derecho canónico. ¿Por qué? Porque estás gobernando. Entonces puedes o tienes esa posibilidad. Ok. Entonces yo les contesté eso, bueno, si me quieren excomulgar, pues entonces que sea el juicio allá. Me dijeron, no. Pero el juicio religioso, vaya, o sea, bajo las leyes religiosas. Sí, okay. Pero que sea allá. Pero que sea, te imaginas la argumentación, sí. Ya estaba yo preparando todos mis argumentos. Iba a ser un buen juicio. Y finalmente ya no le dieron curso. Sí, pero la amenaza sí existió, o sea, sí fue una declaración, ¿no? Que hizo, sí, claro. ¿Qué fue? ¿Que era el arzobispo? El arzobispo primado de México, sí, si no mal recuerdo. Ok. Y en tu experiencia, ¿qué tan arraigado está el tema religioso al tema gubernamental? ¿En México? Ajá, comparándolo, por ejemplo, con Estados Unidos, que también se ve mucho la presencia de la religión en ciertos, pues incluso en el billete sale In God We Trust, o sea, ¿qué tanto es laico el Estado aquí a comparación de otros países que te ha tocado visitar? Bueno, aquí es mucho más laico, porque la diferencia, batallas, confrontación que hubo entre la Iglesia católica y en su momento los liberales fue tremenda. Y cuando triunfan los liberales, desamortizan los bienes, o sea, los confiscan y luego los ponen en venta. Okay. Entonces el pleito era una iglesia que controlaba más de la mitad de la tierra. Ya los liberales dicen, oye, ¿qué crees? Te voy a confiscar casi todo. Pues imagínate. Sí. Se puso aquello, bueno. ¿Esto hace cuánto fue? Este conflicto fue en el siglo XIX. El siglo XIX. Y todavía la guerra cristera, hasta hace 100 años apenas. Entonces, bueno, hoy en día yo veo que las dos esferas están separadas, quizá virtud a que fue muy difícil ese enfrentamiento. Y ya está regulado en la Constitución, entonces ya no es tema. Pero si lo comparas con otros países, sí hay una gran diferencia. O sea, en México la separación sí es mucho más profunda, diría yo, seguramente. En la parte política. Sí. Pero luego es un poco conflictuado porque en la parte social está muy arraigado, ¿no? O sea, bueno, la iglesia tiene mucho peso, o mejor, para decirlo mejor, la religiosidad del pueblo es muy poderosa en México. Sí. Pero no me queda claro que sea políticamente traducible, ¿no? O sea, que eso signifique que se beneficie un partido u otro. No me queda claro que sea así. Sí. O sea, ¿qué te quiero decir? El católico promedio en México toma sus propias decisiones, me incluyo. Si en eso no estoy de acuerdo, sale, en eso sí estoy de acuerdo. Y pues tienes una cierta caída relativa en el porcentaje de personas que te dicen que son católicas. En el caso de las diferentes formaciones protestantes, son como el 11% ya, contra el 77% católicos. Y los que han crecido un poco son los agnósticos, que ya son como el 13% de la población. Si no mal recuerdo, esos son los números. Entonces ya es una sociedad muy distinta a la que era hace 50 años, ¿no? Sí, está interesante porque a lo mejor se da como que esta impresión superficial de que crece el agnosticismo, que implicaría a lo mejor un poco de progreso si lo queremos ver así, pero también hay otras formas esotéricas de ver la vida que están ahorita en su apogeo, ¿no? Pues sí, o sea, acaban llenando ese mismo hueco. O sea, por ejemplo, todo el tema ahorita de la astrología y todas estas cosas que son pseudo religiones, la cabala, acaban fungiendo ese mismo rol. Entonces es un dato incluso engañoso. Porque si se consideraran religiones, entonces no serían realmente agnósticos. A lo mejor dices agnóstico y pues no es tanto así. Sí. Sino que eres cenaverse, o sea, el cenaverso. Sí. o eres budista, o eres esto, eres lo. Sí, coincido contigo, puede ser cierto eso. ¿En tu caso fuiste religioso mucho tiempo? O sea, ¿cómo fue? ¿Estudiaste en una escuela también? Yo vengo de una familia con los dos antecedentes así como históricos. O sea, el protestantismo, con unas batallas, ya sabrás, y un catolicismo muy fuerte. Digo, hace muchos siglos, ¿no? Entonces, estudié en escuelas católicas. Pues sí, yo diría que me formé en un mundo católico.
católico apostólico romano. Pero al mismo tiempo soy una persona que se da cuenta de muchas cosas, tengo mi propio punto de vista, no me gusta que me impongan las cosas, y bueno, pues las he defendido, ¿no? Como esto que estás ahorita hablando, igual los matrimonios igualitarios o todo lo que son libertades y derechos de las personas, la igualdad de género. Yo soy muy susceptible a toda esa agenda. Ahora que está escuchando muchas entrevistas, pues tienes mucho tiempo ya haciendo entrevistas, o me aventé entrevistas que te hicieron en el 2011, en el 2012, en el 2013. ¿Cómo envejecen algunas declaraciones y cómo las ves tú? O sea, es un tema el hecho de que declaras algo y a lo mejor ahorita se saca en un contexto completamente distinto y se interpreta de una manera distinta. ¿Cómo ves el cambiar de opinión? Yo creo que cambiar de opinión es de sabio siempre y cuando la razón no sea el oportunismo. Okay. O sea, que tú digas, bueno, a lo mejor esto sí cambié por A, B y C. O sea, yo no creo que piense yo igual hoy que cuando tenía 17 años. Sí, claro. He aprendido muchas cosas en el camino. Y puede ser que haya tenido ideas en donde yo estaba equivocado. Porque te das cuenta y dices, no, esta idea que tenía yo no vuela, no es cierto. ¿Hay alguna que te acuerdes, por ejemplo? O sea, te lo pregunto porque me identifico. Yo también he dicho algunas cosas hace algunos años que digo, ¿sabes qué? Ahorita ya no lo defiendo. En ese momento pensaba... Pues, por ejemplo, en ese tema religioso, yo en secundaria pues, era muchísimo más apegado, digamos, a lo conservador, que cuando llegué a preparatoria, cuando llegué a la jefatura de gobierno, y dije, bueno, fui haciendo una idea que decía, bueno, la protección de las libertades, por ejemplo, ¿por qué alguien te va a decir a quién amar? Dije, no, eso no puede ser. Sí. Eso está equivocado. Cada persona tiene que decidir a quién ama. ¿Por qué alguien te va a decir qué religión vas a tener? Pues, ¿quién sabe? O sea, un cierto relativismo, ¿no? Es decir, tienes que tolerar y entender a quien no piensa como tú. Y entonces eso lo vas adquiriendo, yo pienso, con la experiencia. Es una especie de sabiduría que pues en el tiempo vas teniendo. Sí. Entonces, lo que sí está muy mal es que hoy digas una cosa y mañana otra por oportunismo, porque alguien te dio un cargo, porque ganaste más lana, porque no eres auténtico, o sea, no defiendes lo que crees. Y eso hoy en día yo creo que no te lleva a ningún lado, pero he visto mucho eso también en la vida. Sí, claro. Sí, mientras sigas un proceso cognitivo que evoluciona, pues es válido el cambiar de opinión. Algo que sea auténtico, sí. ¿No? O que digas, ¿sabes qué? Pues esto no me latió, ya cambié de idea. Sí, claro. Por A, B y C. Ahorita, ¿qué ideas son las que traes en la cabeza? O sea, ¿de qué estás leyendo en este momento? ¿Qué te gusta? ¿Qué estás explorando? Bueno, leyendo, yo leo muchísimo y soy medio desordenado para leer. No sé si te pase. Sí, un poco. O sea, que empieza a la mitad del libro en vez del página 1. Bueno, no, tampoco. O sea, abres un libro desde que voy a empezar. Abres un libro y dices, oye, qué padre, qué interesante. Soy medio desordenado porque no tengo el privilegio de tener el tiempo suficiente para decir, voy a leer este libro y luego el que sigue y así. Sí. Entonces ando dejando libros por todos lados. Pero amo los libros. Siempre me han encantado. Y porque es un asombro, ¿no? Cada libro que lees con algo nuevo. Entonces, por ejemplo, me mandó un amigo, bueno, no a mí, se lo mandó a mi esposa Rosalinda. Yo le digo Rosy, le mandó un libro que se llama El Conde Negro. Ok. Dijo, ¿me prestas tu libro? Sí. Síntesis. Es el padre de Alexandre Dumas, el que escribió El Conde de Montecristo. Sí. Los Tres Mosqueteros, todo eso. Y resulta que su papá era hijo de un marqués y de una esclava. Y llega a Francia, su papá lo educa como tal, pues era parte de la nobleza. Viene la revolución y este cuate se vuelve revolucionario y se vuelve general de división. Y se vuelve totalmente pro los ideales de la Revolución Francesa, entre otros, que independientemente de tu color fueras libre. Es muy interesante el libro, sí. no te quiero aburrir. Pero es ficción. No, es historia. Ah, es historia. Sí, okay. Es un libro de historia. Pero es un asombro. Yo feliz dije, bueno, qué interesante, eso no lo había leído, si no lo había estudiado yo. Y así vas leyendo cosas muy distintas, también textos más elaborados sobre cuál es el futuro previsible del mundo, ¿no? ¿Por qué México no crece económicamente? O sea, sí. Te pones a preguntas más sí. complicadas, ¿no? Pero me gusta de todo. En el tema de la tecnología, ¿cómo la ves impactando en un futuro a los gobiernos? A mí me parece que la tecnología determina cómo nos va a ir como país. Por ejemplo, si ves mis redes, pues hace poco me invitaron, y que bueno, me invitaron a Irapuato unos chavos que hicieron un robot, okay. Que es el número 7 del mundo. O sea, están en el top 10. Es increíble. ¿Cómo que el número 7? El robot 7. ¿Haces una competencia de todos los países llevan su robot?
Hay diferentes competencias, pero digamos, este tipo de robot. Y ellos quedaron en el número 7 de 10, que son los primeros del mundo. Pero es una prueba de destreza del robot. De destreza O sea, es un robot antropomorfo. Es un robot más o menos antropomorfo. Es un robot que tiene facultades más complejas de las habituales. Es decir, porque ya lo tienes conectado a sonidos o a señales neuronales. Okay. O sea, tiene cierta elaboración. Entonces se convoca un concurso y estos amigos quedan en el 7º lugar. Entonces dije, a ver, ¿quiénes son estos cuates, no? ¿Por qué llegaron al 7º lugar? ¿Tú te imaginas una empresa gigante? No, es una empresa pequeña que su sede es Irapuato, en Guanajuato. Entonces los invité, ya me llevaron se llama Prometheus, el robot. Su robot. Le dije, oye, ¿podría ser mi consejero? Para regarla menos, sí. ¿No? Pues digo, es que suena chiste, pero seguramente por allá va el uso de tecnología. Es el objetivo, que tu margen de error se reduzca. Sí, y hay, por ejemplo, una paralela bien interesante con el ajedrez, que por mucho tiempo hubo una competencia entre la tecnología y el ser humano. Incluso, pues, la cumbre de todo esto fue a ver quién le ganaba, ¿no? La partida entre Garry Kasparov contra Deep Blue de IBM. Y eventualmente las máquinas acabaron superando al ser humano. Sin embargo, hoy los grandes maestros utilizan de consejeros a las engines que le llaman de ajedrez y acaban mejorando su juego. Yo creo que por ahí va a ir. O sea, va a ser un híbrido entre humano y tecnología. Sí, tienes toda la razón. Es como complementario y esa es la idea, exactamente la idea de ese robot. Bueno, entonces, pues, a ver, eso me interesa muchísimo. Ellos ahorita están buscando $500,000 para hacer el siguiente escalón de su robot. Y en México, pues, es un viacrucis porque no hay fondos de capital de riesgo. Es difícil para tecnología. Bueno, total, vamos a apoyarlos para Nueva York, en fin, que tengan los recursos. Otra es la primera avioneta mexicana para formación de pilotos. O sea, México dejó de hacer aeronaves hace 100 años. Ok, ¿por qué? Convenios de Bucareli. O sea, Estados Unidos, dícese que a cambio de reconocer al gobierno del Obrador, entre otras, no es una cláusula escrita, igual es un mito, una leyenda, pero haya sido eso o bien otras razones de otro corte, lo cierto es que no hemos hecho ni un solo avioncito, salvo para fumigar en todo el periodo. Entonces, de pronto sale una empresa chiquita que está en Guanajuato y ya tienen el avioncito. Entonces me dicen, oye, que si lo quieres probar. Es una avioneta. Sí, es para formar pilotos. Entonces me invitaron, lo hicimos en el IFA, nos dieron chance de despegar de ahí. No me dejaron volarlo, digo, a mí me encanta todo eso, pero no me dejaron volar el avión porque todavía no tienen permiso y no puedes llevar pasajero. Pero ¿qué te quiero decir? Es un gran triunfo tecnológico, porque todo está diseñado en México. Sí. Y lo mismo me fui a Japón y dije, a ver, le dije a nuestra embajadora, que es fantástica, es muy buena embajadora, se llama Melba Priya, le dije, júntame a las y a los mexicanos que tienen o están trabajando en centros de investigación muy complejos. Y me voy encontrando a una doctora, sí, de Morelia, que está en el equipo de diseño de proteínas. De diseño de proteínas. ¿Te imaginas? Ok. Sí. ¿Y ahora tú qué estás haciendo? Me dice, pues lo estamos haciendo aquí porque no tengo los equipos allá. Entonces siempre estoy muy atento de eso. En marzo vamos a tener un gran evento allá en México, invitadísimo si puedes, si tienes oportunidad, que se llama STS Forum, o sea, Science and Technology Society. Okay. Entonces van cientos de científicos, van empresas que les interesan, o sea, no necesariamente las grandes empresas, sino empresas como las que te digo, y van agencias de América Latina, Caribe, Estados Unidos, de muchos países del mundo. Sí, creo que en cuestión política la tecnología tiene un área de oportunidad muy grande en análisis de mucha información para la toma de decisiones como recurso y también el aplicar ciertos protocolos a procesos democráticos para hacerlos mucho más seguros. Todo el concepto de blockchain, por ejemplo, de tenerlo descentralizado, podría generar elecciones que son programáticamente seguros. Pues ve Brasil. Brasil es un país con más de 300 millones de habitantes y tuvo una diferencia de elección presidencial de 1%. Y tuvieron el resultado 2 horas después del cierre. Ok. No sabía el mismo eso. día. Sí, sí. Eso sería interesante ver eso.
Entonces, ese es uno de los temas que deberíamos de tener aquí. Nosotros tenemos un sistema muy notarial, más siglo XVIII. Haces escrutinio, cómputo, te Sí. tardas 3 días, llenas actas. ¿Qué tan defectuoso es el sistema de elección popular en México? No creo que sea defectuoso, yo creo que está bien, pero es un sistema un poquito engorroso, muy costoso, porque tienes una tecnología anterior. Ok, O sea, es predigital la información la tecnología que estamos usando. Entonces podemos hacerlo, apoyando lo que tú dices, podemos hacerlo con la tecnología que hoy tienes y lo harías rapidísimo. Lo de Brasil me dejó impactado. sí, no sabía eso. ¿Cómo estos cuates fueron en 2 horas? Con una diferencia de 1% era para que se hubiera armado un jaleo tremendo, ¿no? Claro. No, sacaron su resultado y listo. ¿Y Me gustó su sistema porque es electrónico el voto. el sistema ahorita en México se presta también para hacer fraudes? O sea, ¿es algo que sí es un tema? O sea, ¿es una preocupación genuina o es Yo como... creo que en México ya el sistema como tal de elecciones no le veo yo que sea fraudulento. Pero lo fue en algún momento, ¿no? Sí, cuando Porque me acuerdo, digo, con Calderón hubo un tema en el No, justo en bueno. 2006, ¿no? No, bueno, claro que sí, se acreditaron todas las irregularidades. No, por supuesto que sí lo ha sido. Hoy no lo veo así, entre otras razones porque no veo un interés del gobierno de alterar una elección. No hay tal cosa. Pero a lo que voy es que podríamos cambiar la tecnología, como tú Ok. dices, y estoy de acuerdo 100%, y tener una tecnología digital, incluyendo a los mexicanos que están fuera. Porque en Estados Unidos, imagínate si te vas a ir a sacar la constancia y la credencial y todo Sí. eso, no. A ver, maestro, pues ¿por qué no ponemos una aplicación? Por cierto, me encontré una empresa mexicana que se dedica a evitar los fraudes digitales por identidad. Ok. Está basada en San Francisco. Entonces, no sabía yo. Pero es una aplicación que corres encima de otra aplicación, o sea, ¿qué fraude Tienen una digital? serie de sistemas para probar tu identidad. Identidad. Y entonces, pues en una de esas podríamos empezar a usar eso para simplificar todo el sistema. En vez de estar Sí. haciendo filas y Sí, como claro. es hoy. Sí, eso con todo el tema del metaverso se va a volver un problema muy grande, el comprobar realmente que seas tú la persona que está representada dentro de una pantalla o dentro de un sistema, ¿no? Sí creo que hay un área de oportunidad muy grande en todo eso. La tecnología va a cambiar el mundo. Bueno, me acabo de traer de la India inmunoterapia, que es una especie de edición genética de células T Ok, para tener inmunoterapia contra el cáncer. Quiere decir que te tomo de médula algunas células, se modifican, se vuelven a poner en su lugar y tú, sin ningún tipo de intervención, acabas tu sistema inmunológico con las células cancerígenas. Es increíble, eso ya está funcionando, autorizado sí. por FDA. Qué cabrón. ¿Te imaginas? ¿Eso dónde lo viste? En la India lo acabamos de firmar, lo vamos a traer a México. Ok. 2023 con Instituto Nacional de Nutrición. ¿Lo van a traer que la tecnología? Sí, la vamos a hacer en México. Órale, qué cabrón. O sea, pues es que de eso se trata, ¿no? Sí. Es de lo que estabas tú hablando. Sí, sí, sí. Te cambia la vida. Sí, de hecho hay una cita muy famosa que dice que la próxima singularidad se va a dar cuando los artistas, su canvas sea el genoma humano, o sea, cuando puedas escribir y programar, integres la tecnología dentro de la propia humanidad, se puede generar una singularidad similar a lo que es el Internet, porque tú le explicas a alguien que vive en 1950 qué es el Internet y el hecho de que tengas un aparato con una pantalla brillante en el que le puedas meter tus pensamientos. Es una edición genética, pero bueno, Sí, pues a eso vamos. qué cabrón. Me voy a tener que cortar esta conversación. Porque ya En un ratito, sí. Ok, ¿en cuánto tiempo te tienes que ir más o Pues menos? si quieres vamos cerrando. Ok, pues bueno, digo... Perdón lo abrupto, pero es que si no... Sí, sí, sí. Digo, alguna cosa que en específico que quieras tomar, digo, tengo... Bueno, de lo que yo... Habría, bueno, si me das chance después seguimos platicando. Sí, claro. Que no sea la última. Hablamos cuando quieras. Sí. Yo lo que te diría es, bueno, ¿qué es lo que pienso en síntesis? Pienso que México tiene ahorita una gran oportunidad, lo que dije hoy en las presentaciones, por el estrés geopolítico que hay en el mundo. Tenemos una buena chance, o diría yo, tenemos como el viento a favor, para poder crecer más rápido y cerrar la brecha de pobreza en México, que es increíble, porque que un país con la economía que tenemos tenga la mitad de la población en pobreza es incomprensible. Eso hay que modificarlo. Sí. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Es lo que yo creo.
esencialmente. Ahorita dentro de Morena están en una especie de precandidatura para ver quién va a ser el próximo representante en las elecciones. Sí. Tengo entendido que van a hacer una encuesta similar a la que te tocó hacer, ¿qué año fue? En el 2011 con López Obrador. Sí, nos pusimos de acuerdo con una encuesta y la hicimos en aquel tiempo. Okay. Es lo mismo ahora, nada más que se va a hacer creo que en julio o en agosto. Mañana nos va a decir el presidente del partido en un evento. Ahorita no hay fecha en donde... Dijo que habían dicho agosto, pero ayer me dijeron que a lo mejor julio. Bueno, julio o agosto se va a hacer. Primero con todos los que se apunten dentro de Morena. Y después ya con los que queden de finalistas. Serían 2 encuestas. Te escuché también hablar un poco sobre lo importante de las preguntas que quieren hacer, porque tengo entendido que en su momento en la que estuviste con López Obrador hicieron 4 o 5 preguntas, ¿no? Y tú ganaste 2 y él ganó 2 y luego perdiste una por muy poco, ¿no? Por 1.6. Entonces, yo estaba pensando que quizá lo más sencillo es que hicieran una simulación de urna, ¿no? O sea, que tú pongas a quién prefieres. Y no meternos en este vericueto de las preguntas y que si unas valen. O sea, nada más a quién, este o este. A ver, maestro, pues ahí tú ponle qué quieres y ahí me la pones. Sí. ¿Ya? ¿Y esa encuesta cuántos idealmente van a participar? ¿2, 3, 4? Tienen que participar como 30,000, yo creo. Ok. ¿Y dentro de esos 30,000 va a estar abierto al público? ¿A cualquiera? Cualquiera se puede meter a votar. ¿Y quién regularía un procedimiento pues así? Tiene que haber varias empresas participando. Eso es algo que queremos discutir y que se tiene que definir para el mes de enero. Ok. ¿Cómo se va a hacer? Porque sí tiene muchas complejidades. Claro. Sí. Entonces ya te estás preparando para eso. ¿Van a anunciar la fecha? Pues ya en enero nos tiene que citar el presidente del partido y decir, a ver, señores, esto es así y así. Sí. Señoras, señores, ¿no? y con eso nos organizamos. Te tienes que ir ahorita, digo, tenía más temas y si no lo podemos continuar después, pero... Sí, lo continuamos otra vez si me das chance. Sí, claro, pues yo voy a estar viniendo. Y si quieres también sirve que vemos retroalimentación y preguntas. Sí, como que siento que terminó medio raro, pero... Pues digo, sí, porque nos faltan muchas cosas. Sí, me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Va. Pero, pues bueno, justo quería retomar ya saliendo de la etapa de Carlos de Salinas, lo de Colosio, cómo te sales tú del PRI. Pero no hay problema, yo me comprometo contigo, eso lo podemos hacer como en 3. Va, o sea, la próxima vez vengo a hacer las 2 y vemos también qué nos preguntan. Ok. Para contestar preguntas y todo. Va, buenísimo. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo. Quedamos entonces con la puerta abierta para echarnos mil gracias para ti. Este es el capítulo 1, ¿no? Nos faltan como 2. Este es el capítulo 1. Capítulo 1, porque este podcast está, ¿no? Es una serie. Sí, pues yo encantado, la verdad. Tenía bastante tiempo agendado para esto, pero sin problema lo podemos continuar en otra ocasión. Te agradezco muchísimo. Pues bueno, Marcelo, y un saludo a todas, ¿eh? Gracias. Pues bueno, Marcelo, gracias por darte la vuelta. A toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo, les agradecemos. Los mandamos a tus redes sociales. Estás activo en TikTok, en Instagram, en todos lados. Que te busquen como Marcelo Ebrard. Ebrard, E-B-R-A-R-D. Y pues bueno, aquí así nos despedimos. A todos les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio creativo. Que estén en muy el bien. 2. En el 2. Sabores. Gracias. Ya está, gracias. Perdón la... Sí, no hay problema. Sí faltaron bastantes cosas, la verdad. Sí son como 3 horas, ¿eh? Lo que sí. Va. Pero lo hacemos como quieras, ¿eh? Y te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad. Sí, no, gracias a ti. Y son buenas preguntas. Sí. Nos tomamos la foto por aquí.